Germán me da la oportunidad de compartir con ustedes algunas porciones de las Sagradas Escrituras. En las Sagradas Escrituras encontramos pasajes que son controversiales, que son discutibles, que traen discusión, porque yo lo interpreto de una manera y el pastor Josué lo interpreta de otra forma. Pero hay una parte de las Sagradas Escrituras, de la palabra de Dios, que está en Juan 3, 16, 17 y 18, que no es discutible. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea sea salvo. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de Él. Porque los que en Él creen ya son salvos, pero los que no creen ya han sido condenados porque no creyeron en el unigénito Hijo de Dios. Eso no trae discusión. Ahí no hay discusión. Yo no oigo a ninguna congregación, denominación o algo discutiendo. Eso me parece que no es verdad. Ahí no hay discusión posible. Pero existen otros temas que traen discrepancia y a veces, si no los enfocamos realmente como lo indica la palabra, podemos tener confusiones. Hace algunas semanas, mi sobrino Martín publicó en las redes sociales que iba a tener una prédica en Miami, en una iglesia donde él predica, y le puso como tema: si la salvación es por gracia, ¿para qué sirven las obras? Y a mí me llamó mucho la atención. Quise oír la prédica, no lo supe hacer y oí un pedacito. Y le dije a Germán al otro día o a varios días que yo quería oírla y nunca tuve la oportunidad de poderla escuchar. Pero despertó en mí el interés de que analicemos esta pregunta: si la salvación es por gracia, ¿para qué sirven las obras? Pero como maestro que he sido toda mi vida, me gusta siempre ir al fondo de lo que significa la palabra. La palabra obras es una palabra que se deriva de obrar. La obra es lo que yo obro. Se deriva una palabra primitiva y una derivada, como mesa, mesero, como puerta, portero. La palabra obra viene de obrar. Y por eso el Señor Jesucristo en Lucas, aquí es donde quien sabe pueda necesitar la ayuda de Aarón. No, no la necesito, Aarón. Gracias. No te me vayas muy lejos. En Lucas 1, en el capítulo 10, versículos 1 y 2 dice: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió 2 por aquí, 2 por allá, a diferentes lugares, a diferentes ciudades donde él tenía que ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros son pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La mies es un cereal que usaban para hacer pan. Ahora lo hacemos de trigo y de otras cosas. Pero también llamaban mies a la época de recoger ese grano. Era la época de la mies. Y Jesucristo estaba hablando de los campos que había que visitar como la mies, pero que había pocos obreros.
Pero ahí él usa la palabra obrero, que es el que hace la obra. En muchas oportunidades llamamos al pastor y a los diáconos los obreros, porque son los que realizan la obra. Y la obra viene de obrar. Pero muchas veces nosotros utilizamos un poco mal este concepto, esta palabra de obras. Y creemos que obra es dar una limosna, es ayudar a un pobre, es ayudar a un necesitado. Eso es lo único que a veces interpretamos como obras. Pero las obras es lo que obramos. Existe un organismo que se llama la Real Academia Española, que es la que controla el significado de las palabras en español. La Real Academia se encarga de darle la definición a cada palabra e incluir palabras nuevas. Y la Real Academia dice que obrar es hacer algo, trabajar por eso, construir, edificar, hacer una obra. Eso es obrar. Y por eso el Señor Jesucristo, cuando envía gente, dice mandar obreros a la mies. Mandar a gente a hacer un trabajo, a realizar un trabajo. Esto lo digo para que tengamos claro que las obras es todo lo que nosotros obramos. Y de ahí viene el tema que quería enfocar. Y es que el apóstol Pablo dice en Efesios, aquí como que sí voy a necesitar ayuda. No necesito ayuda. En Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracias sois salvos por medio de la fe. Y eso no es de vosotros. Eso no es de ustedes, porque es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Porque por gracia sois salvos por la fe. Y eso no de vosotros, pues es un don de Dios. Pero el apóstol Pablo en otra parte, creo que en Romano dice, concluimos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Ahí empieza el problema, porque Santiago dice, el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. La fe sin obra es muerte. Señor, se contradice uno con el otro. Uno dice que no es por obra y el otro dice que sí es por obra. Ahí vamos a entrar en problemas entonces. Y honestamente, en mis 72 años, que no los muestro, en mis 72 años, yo no me había detenido a pensar, y a veces no muy detenidamente pensaba, parece que el apóstol Pablo y Santiago se contradicen uno con otro. El apóstol Pablo demuestra que el hombre no es capaz de salvarse él mismo. No tiene la capacidad, su materia humana no le permite salvarse y ser justificado por él mismo. Por eso dice algo muy importante y es donde está el detalle. Es donde está el detalle, como decía. Ok. Ahí está el detalle. El apóstol Pablo sabe que no podemos ser justificados por nosotros mismos.
si yo pudiera ser justificado, porque no hago esto, porque yo no hago esto, y yo no hago esto, y sí hago esto, entonces mi justificación la lograría yo solo. No necesito a Jesucristo ni su sacrificio, porque yo lo puedo hacer. A él se le acercó un joven rico y le dijo: Señor, yo he hecho todo. Yo he cumplido con la ley. El Señor Jesús no lo contradijo. Muy bien, entonces ya estás listo. Vende todo lo que tienes y ven y sígueme como esta gente. Se fue triste porque era rico y no estaba dispuesto a dejarlo por el Señor. No lo justificaba lo que él había hecho. Nicodemo se le acercó y le dijo: ¿qué tengo que hacer? Él no llegó pantallando, como decimos los venezolanos, diciendo: yo he hecho esto y esto y esto, sino que él llegó preguntando: ¿y qué tengo que hacer? Tienes que renacer y convertirte en una nueva criatura. Eso era lo que Pablo predicaba en contra de aquellos judíos que todavía predicaban sobre la ley, porque no aceptaban a Jesucristo como el Mesías y el Salvador del mundo. Y seguían predicando sobre la ley. Y seguían insistiendo en la ley. Y por eso es que él dice, se me perdió. Soy justificados no por las obras de la ley. Soy justificado no por la forma como trabaja la ley. Soy justificado sin importar lo que diga la ley. Ahora hay un nuevo pacto. Ahora tenemos a Jesucristo. No miren la ley, miren a Jesucristo. Él vino a cumplir la ley que nosotros no podíamos cumplir. Sois justificados sin tomar en cuenta las obras de la ley, sin tomar en cuenta cómo funciona la ley, cómo trabaja la ley, cómo obra la ley. Ahí era donde yo me confundía. Porque luego Santiago dice: el hombre es justificado por las obras. La fe sin obra es muerta. Cuando nos convertimos en una nueva criatura, nuestras obras cambian. Nuestra forma de obrar cambia. Porque no estamos pendientes de lo que dice la ley, sino que estamos pendientes de lo que Jesucristo me ordena. Y me dice: tienes que ser una nueva criatura. Y la nueva criatura obra distinto. Ya no obra de acuerdo a la carne. En Gálatas dice: obras de la carne y obras del Espíritu. Y menciona las obras de la carne. Esta es la forma como obra la carne. Aquellos que viven pendientes de la ley obran por la carne, pero este es el obrar por el Espíritu Santo. Ya no soy yo, decía el apóstol. Ahí es donde radica la diferencia y el criterio de que parece que Pablo y Santiago se contradicen. Pero Pablo está diciendo: no somos justificados por la forma como trabaja la ley. Somos justificados no por la forma como obra la ley. Pero Santiago dice: el que es una nueva criatura obra distinto. La fe sin obra es muerta. Nuestra fe se tiene que materializar. Nuestra fe se tiene que manifestar en la forma distinta de cómo obramos. Algunas personas
tienen cambios grandísimos. Porque eran unos borrachos o unos drogadictos o unos adúlteros y los cambios son gigantes. Y la gente dice, ¿qué pasó con fulano? Que ahora está actuando distinto. Actuando distinto, no haciendo buenas obras, que es lo que nosotros a veces creemos. Buenas obras, voy a dar limosna, voy a dar grandes ofrendas, porque es una buena obra. Estoy obrando distinto, porque es una nueva criatura. No me apego a las obras de la ley, a la forma como la ley dice, sino que mis obras se manifiestan, se materializan, porque soy una nueva criatura. Otras personas posiblemente no se note tanto porque públicamente no han sido personas demasiado malas, vamos a decir, pecaminosas. El pastor Josué nació en un hogar cristiano y yo también. Por lo tanto, a lo mejor la gente dice, bueno, Ismael nunca ha sido un borracho, ni nunca ha sido esto, yo en él no veo grandes cambios, porque mis cambios están internos. Y de eso yo doy testimonio. Porque el testimonio más grande que yo doy del Espíritu Santo es cómo siento el regañito cuando algo mal hecho. Inmediatamente que hago algo que no es debido, siento la palmada del Espíritu Santo. Porque ese es el obrar. Ese es el obrar cuando somos nuevas criaturas. Un perro se comporta de una manera. Orina las ruedas de los carros, corre atrás de los carros, ladra. Si tuviéramos una varita mágica y lo convertimos en un canario, no tenemos que decirle al canario, mira, no tienes que hacer esto y esto y esto. Él va a actuar ahora como un canario. Va a trinar, va a chillar, va a volar, porque es una nueva criatura. Va a actuar como la nueva criatura que es. Cuando Nicodemo le pregunta a Jesús, tienes que renacer. Renacer. Sí, tienes que nacer de nuevo. Tienes que ser una nueva criatura y actuar distinto. Santiago dice, si no hay obras, ahí no hay fe. Las obras son producto de la fe que hemos depositado en Jesús y le hemos dicho, hazme una nueva criatura. Voy a actuar distinto. Y no solamente el apóstol Pablo le dice a los que los rodearon, a esos que seguían predicando sobre la ley, no solamente a ellos les dice, no es asunto de la ley, ya no es asunto de cómo trabaja la ley, nos los dice todos los días cuando podemos leer en las Sagradas Escrituras que somos justificados por fe, sin importar lo que diga la ley, pero que nuestra fe debe producir obras. Debe producir una forma de obrar distinto. Para Santiago, las obras, la forma de obrar, prueba la existencia de una nueva criatura. Eso es lo que Santiago defiende. Las pruebas de la existencia de que yo soy una nueva son mi forma de obrar. Esa fe que tengo en el Señor Jesucristo, sin importarme lo que diga la ley, esta nueva forma de obrar que yo tengo por la fe en Jesucristo es lo que demuestra que soy una nueva criatura. Si nos ufanamos de las obras que realizamos, Pablo nos recuerda
porque por gracia sois salvos por la fe. Y eso no es de ustedes, es un don de Dios. Pero Santiago dice, si nuestro obrar no da fe de que Jesucristo nos ha dado una nueva vida, Santiago nos dice, yo te mostraré mi fe por medio de mis obras. Yo te mostraré la fe materializada en mí, dice Santiago, por medio de mi forma de obrar, por la forma de conducir la vida cristiana. Y la única manera de llevar una vida cristiana lo más fielmente posible con las ordenanzas de nuestro Señor es con la ayuda del Espíritu Santo. Cuando Jesucristo iba a ascender al cielo, los discípulos se turbaron. Señor, ¿nos vas a dejar solos? Te los tengo que dejar solos, pero les voy a enviar al Consolador. Les voy a enviar al otro personaje que es el que se va a encargar de cuidar de ustedes al cumplir lo que yo enseñé. Mi misión ya terminó. Yo vine a traer un plan. Yo vine a cumplir con las ordenanzas de mi Padre. Yo vine a diseminar la doctrina de Jesucristo. Pero tengo que dejar un personaje que los cuide, que los consuele. Y dejó al Espíritu Santo. Y conocemos la historia de cómo el Espíritu Santo se derramó sobre un grupo de gente. Hermanos, el único que nos puede ayudar a mantener un obrar que demuestre que somos una nueva criatura, el único que nos puede ayudar es el Espíritu Santo. No el pastor, no el vecino, no el diácono. Porque el pastor se puede equivocar. Porque yo puedo enseñar algo incorrecto. El único que puede ayudarnos a obrar mostrando que somos una nueva criatura es el Espíritu Santo. Por eso es que Santiago decía, yo te muestro mi fe a través de mi forma de obrar. Quiera Dios que todos estemos claros en que el apóstol Pablo y Santiago no se están contradiciendo, como estaba yo un poquito equivocado antes de ponerme detalladamente a mirar esas citas. Yo nunca me había detenido directamente a estudiar eso, pero cuando me llamó la atención el título de esa prédica de Martín, yo me di cuenta que no se contradicen, se complementan. Somos justificados no por las obras de la ley, pero sí tenemos que obrar dependiendo de nuestra fe y de nuestra nueva condición de nueva criatura. Dejo con ustedes al pastor Germán si quiere agregar algo más.